Vamos a realizar el siguiente ejercicio. Nos pide encontrar el perímetro del siguiente triángulo. Nos dan las coordenadas A 2,3, B menos 3,1 y C 2, menos 3. Estas tres coordenadas que nos está dando el ejercicio, podemos visualizarlas de este lado. Las vamos a ubicar en el plano cartesiano. Aquí tenemos nosotros el plano cartesiano. Ubicamos la coordenada del punto A, que sería 2 en X, lo estamos viendo de este lado. Por lo tanto, colocamos 2 en X y posteriormente nos dice 3 en Y. Ambas cantidades son positivas. Aquí lo tenemos. Entonces ya ubicamos el punto número A. El punto B nos dice menos 3,1. Ahora en X es negativo. Por tal motivo, menos 3 está de este lado y 1 positivo lo tenemos hacia arriba. Ya ubicamos el punto B. Por último, sería el punto C, 2 en X positivo. Aquí lo tenemos. Por tal motivo, estaría de este lado. Y menos 3 en Y. Entonces, el punto C lo visualizamos y lo colocamos ahí. Lo que vamos a realizar en este caso es lo siguiente. ¿Qué vamos a realizar? Voy a unir los puntos para que podamos ver de mejor manera el triángulo, que es lo que nos está indicando este ejercicio. Voy a unir los puntos y sería del punto B al punto A. Posteriormente voy a unir de C al punto A, aquí lo tenemos. Y por último del punto B al punto C. Vemos aquí que ya tenemos nosotros nuestro triángulo. Ya tenemos en este caso lo que nos está pidiendo el ejercicio, nos dice el perímetro del triángulo y por tal motivo ya podemos visualizarlo en nuestro plano cartesiano. Lo que necesitamos realizar para poder encontrar el perímetro del siguiente triángulo es calcular las distancias de cada uno de los segmentos del punto A al punto B, posteriormente del punto B al punto C y por último del punto A al punto C. ¿Cómo lo vamos a realizar? Con la siguiente fórmula, que sería distancia es igual, nosotros tenemos x2 menos x1. Todo eso está entre paréntesis y elevado al cuadrado, más y2 menos y1. Todo eso está entre paréntesis elevado al cuadrado. Y por último, todo esto está en raíz cuadrática, raíz al cuadrado. Entonces ya tenemos la fórmula que nosotros vamos a ocupar para este ejercicio. Ahora sí, pasamos a calcular la distancia del punto A al punto B. Iniciamos con la distancia del punto A al punto B. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a calcular la distancia de este segmento. Estoy colocando las dos coordenadas para poder visualizarlas. A su vez también estoy indicando quién es x1, y1, x2 y y2. ¿Qué quiere decir? Que entonces x1 vale 2, y1 vale 3. Y x2 tiene un valor de menos 3 y y2 tiene un valor de 1. Entonces lo tenemos de esa manera. Vamos a sustituir los valores en la fórmula, que sería distancia x2. ¿Cuánto vale x2? x2 vale menos 3. Lo estamos viendo de este lado. Menos x1, que sería menos 2. Y todo esto está elevado al cuadrado. Más, vamos a colocar el valor de y2. y2 vale 1
lo estamos colocando aquí, menos el valor de y1 que vale 3. Ya lo colocamos de este lado. Y todo esto está al cuadrado. Vamos a realizar las operaciones. Recordemos que signos iguales se suman. Por lo tanto, nos tendría o nos da menos 5. Signos diferentes se restan, uno es positivo y otro negativo, y nos daría en este caso menos 2. Se coloca el signo del mayor. Vamos a colocarlo y sería distancia, lo que acabo de indicar, menos 5, se suman al cuadrado, más, estamos restando 3 menos 1 nos da 2 y permanece el signo del mayor. Realizamos las operaciones. Menos 5 al cuadrado nos da 25, más menos 2 al cuadrado nos da 4. Ya lo acabo de colocar. La suma nos da 29 y lo único que tenemos que realizar es raíz de 29 nos da 5.38 unidades. Ya tenemos la distancia del punto A al punto B. Comenzamos con la distancia del punto A al punto C. Vamos a calcular lo que sería esta distancia que estoy indicando ahorita en el plano cartesiano. Estoy colocando las coordenadas para facilitar los cálculos y poderlo visualizar claramente. Y también estoy colocando quién sería x1, y1, x2 y y2. ¿Qué quiere decir? Que x1 vale 2. ¿Qué quiere decir? Que y1 vale 3, x2 vale 2 y y2 vale menos 3. Voy a colocar la fórmula, la que vamos a utilizar. Distancia me dice que sería, en este caso, x2 menos x1. ¿Cuánto vale x2? Vale 2. Por tal motivo estoy colocando el 2 aquí. Menos x1. ¿Cuánto vale x1? Vale 2. Posteriormente, más, estoy colocando el valor de y2, que sería menos 3. Aquí lo tenemos. Menos, por la fórmula, el valor de y1, que sería 3. Y todo esto elevado al cuadrado. Vemos la operación. 2 menos 2. 2 menos 2 nos da 0. Prácticamente nos estaríamos quedando con esta operación. Signos iguales se suman. Ambos tienen negativo. Menos y menos se van a sumar. Me daría 6 y queda, en este caso, el signo que tienen. Menos 6 al cuadrado. Menos 6 al cuadrado realizo su operación. Lo voy a colocar de este lado. Y sería 36. ¿Cuánto vale la distancia del punto A al punto C? Vale 6 unidades. Ahora vamos a calcular la distancia del punto B al punto C. ¿Cuál es la distancia? La que ahorita estoy colocando o subrayando en color azul. Ya tenemos en este caso la fórmula. Voy a colocar las coordenadas que en este caso voy a ocupar. ¿Cuáles serían esas coordenadas? Sería la coordenada B y la coordenada C para poderlas identificar claramente. Voy a colocar en la parte de abajo, voy a colocar coordenada B, sería menos 3, 1, ahí lo tenemos, y la coordenada C, que sería 2, menos 3. Similar a lo que realizamos del punto A al punto B, que quiere decir, este valor sería x1, este valor sería y1, este de aquí x2 y posteriormente nosotros tenemos y2. Entonces, esos valores también los vamos a sustituir en la fórmula. La fórmula para calcular del punto B al punto C es la misma, solamente van a cambiar los valores y sería distancia
x2, x2, nuevamente vuelvo a recordar, este sería el valor de x2. ¿Cuánto vale? Vale 2. Aquí nosotros lo tenemos. Menos x1. ¿Cuánto vale x1? Vale menos 3. Pero aquí hay que tener cuidado y aplicar la ley de los signos. La fórmula me dice x2 menos x1. La fórmula es menos, pero posteriormente nosotros tenemos menos 3 de x1. Todo esto está elevado al cuadrado más y2. ¿Cuánto vale? En este caso, y2 lo tenemos aquí, vale menos 3 y sería menos 3 menos y1, que y1 vale 1 y esto al cuadrado. Aquí vemos el valor de y1. Hacemos nuestras operaciones y sería distancia, sería 2 menos por menos me da más 3 al cuadrado más, realizo la operación de aquí, menos 3 y menos 1, signos iguales, se suman al cuadrado. 2 más 3 me va a dar 5. Esa suma de ahí y 5 al cuadrado me da 25. Por lo tanto sería distancia 25 más menos 4 al cuadrado me da 16. Vuelvo a comentar. 2 más 3 me da 5 y 5 al cuadrado me da 25. Recordemos que todo esto está en raíz cuadrada. También lo voy a colocar de este lado para no perder la operación correctamente. Ahora, yo voy a sumar, en este caso voy a sumar 25 más 16 y me da 41. Esa distancia sería entonces raíz de 41. Y la raíz de 41 nos da 6.40. Entonces, la distancia del punto B al punto C estaríamos indicando que tiene un valor de 6.40. Y ahora vamos a colocar la letra U haciendo referencia a las unidades. ¿Cuánto vale la distancia del punto B al punto C? 6.40. Por último, el ejercicio nos pide encontrar el perímetro. ¿Qué es lo que tenemos que realizar? Tenemos que sumar las tres longitudes que acabamos de calcular. Tenemos que sumar punto A, punto B, más punto A, punto C y punto B con el punto C. Vamos a colocarlo. Perímetro es igual a la distancia del punto A al punto B, más la distancia del punto A al punto C, más la distancia del punto B al punto C. Colocamos los valores que nos dieron. 5.38 más 6 más 6.40. Y la suma nos da 17.78 unidades. ¿Cuál es el resultado final? ¿Cuál es el perímetro? 17.78 unidades.